Ah, 12:20. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos al libro. Hasta las 12:20 terminamos esta, este desempeño, que era trabajar con tablas, ¿sí? Aunque ustedes igual no lo podrían completar solos, pero la intención es trabajarlo juntos. Muy bien. Entonces, el día viernes, tanto con el grupo A como con el grupo B, cumplimos con la tabla, ¿no? En la cual identificamos variable, identificamos también los valores de la variable, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa porcentual. Entonces, respecto a ello, tenemos preguntas en el libro, entonces vamos completando el libro, por favor. El día viernes hay revisión de cuadernos y libros, tengamos en cuenta. Les voy comentando desde ahora para que ya lo tengan todo al día, las competencias eh, o las clases en la competencia que corresponde, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver. Respecto a esta tabla, que ya debe estar en sus libros, ¿no? Ahí chiquita, si alcanza, si alcanza, ¿sí? Ya deben tener ustedes esta tablita, por lo tanto, solamente nos va a corresponder contestar las preguntas. Nos dicen, ¿no? Nos dicen. Entonces, tengamos en cuenta lo que hemos hecho el viernes para responder estas preguntas. Nos dicen aquí, ¿cuántos ecuatorianos más que argentinos asistieron al Congreso sobre el cuidado del medio ambiente? ¿Qué tendríamos que hacer para dar la respuesta? Restar argentinos, no, ecuatorianos con argentinos. Miss, una consulta. ¿En qué Uh-huh. página es 32? Exacto, 32, 33. Y esa pregunta, ¿usted la ha hecho o la ha sacado del libro? Porque no me aparece en En el el libro. libro, página 33. Ah, ya la vieron. Uh-huh. Ya me hiciste. Muy bien. Entonces, como bien dice allí, como nos ha apoyado en este caso Ángela, necesitamos restar, ya que nos piden una diferencia, ¿no? ¿Cuántos más ecuatorianos que argentinos asistieron al Congreso sobre el cuidado del medio ambiente? De acuerdo a nuestra tabla, ¿cuántos ecuatorianos asistieron? De acuerdo a nuestra tabla, ¿cuántos ecuatorianos asistieron? Ustedes deben de tener ya copiada la tabla. ¿Cuántos ecuatorianos son? Ayúdanos, Rodrigo. ¿Cuántos ecuatorianos son? 9.000. Muy bien. ¿Y cuántos argentinos son, Axiel? Mami, puede volver a repetir. ¿Cómo? Voy a volver a repetir, por favor. No lo escucho muy bien. ¿Cuántos argentinos son, de acuerdo a la tabla? 3. Muy bien. Y de acuerdo a la estrategia mencionada por Ángela, necesitamos restar, ¿verdad? Para saber cuántos más unos que los otros hay. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Asistieron, 6 ecuatorianos más asistieron al Congreso. ok, o asistieron 6 ecuatorianos más que argentinos, ¿no? Ambos pueden ser. Listo. Siguiente pregunta. La letra C, ¿qué porcentaje representan? ¿Qué porcentaje representan? Obviamente la respuesta de la B. ¿Qué porcentaje representan?
Si ha sido 6 la diferencia, ¿qué porcentaje representa ese 6? ¿Cómo lo calculamos? El 66%. ¿El cuál? 66%. ¿Y por qué 66? No, ya, 66 porque si resto 9 menos 3 me da 6 y 6 es el 66% del total, que es 9. No podríamos decir que 6 es el 66% del total. No porque sea 6, digo que es 66%. A ver, ¿qué puede complementar Ángel? Me dice, tendríamos que dividir 6 entre 30 y luego multiplicarlo por 100, creo, si no me ¿Y por qué equivoco. entre 30? Porque es el total. ¿Y en total fueron 30 personas? Ah, 6 entre 9 sería. ¿Cuántas personas asistieron en total? Recuerden que siempre... 36, perdón, vi mal. Ok, 36. 36. Y para convertirlo en porcentaje se multiplica por el 100%. Muy bien, ahora sí. Simplificamos sexta y sexta. ¿Cuánto nos da? Un aproximado al entero o nos da entero. ¿Cuánto nos resulta? 16.7. Y si lo, por ejemplo, y si lo aproximamos al entero. 17. Muy bien. Y podemos colocar, representan aproximadamente, porque no es exacto, representan aproximadamente el 17%. Entonces, cuando nosotros queremos saber un porcentaje, necesitamos dividir primero una parte del todo, una parte que era, como me dicen qué porcentaje representan, y se refiere a la respuesta anterior, 6 del total multiplicado por el 100%. Es de esa forma que calculamos los porcentajes, ¿sí? Entonces, aquí hemos hecho uso, obviamente estamos interpretando la tabla, pero también estamos haciendo uso de frecuencias porcentuales, ¿no? De la forma en la que se calculan. Muy bien. ¿Hay dudas o preguntas? No sé, Fabio, si quedó claro, hijo, cómo determinamos el porcentaje. Sí, ¿Sí? solamente que yo no tenía el cuaderno a la mano, entonces no sabía cuál era el total. Por eso es que calculé mal. Pero también recuerda que esta tabla debe estar en tu libro ya, porque ahí se pidió que la copien, ¿no? Entonces, tengan ahí a la mano, el libro se va a corregir el día viernes, al igual que el cuaderno, debe estar bien organizadito, ¿sí? Continuamos, pasamos a la número 4. En la número 4 nos dicen, a un evento deportivo que promueve la protección de los árboles, asiste cierta cantidad de niños cuyas edades son. Y tenemos una tabla con todas las edades. Yo les pregunto antes de pasar a lo siguiente, ¿cuál es la variable aquí? ¿Qué es lo que estaba en estudio? Ángela. Las edades. Exacto, las edades que también se encuentran en la tabla, ¿verdad? ¿Y cuáles son los valores de las edades de acuerdo a esta investigación? 10, 11, 12, 13, 14. Entonces ya nos dan ello. Y nos piden determinar frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Nada más, solo me piden 4, ya no las 5 aquí. Entonces empezamos. Les pregunto, voy a consultar. Todos vamos contabilizando y todos vamos completando nuestra tabla. Le pregunto a Adriana. Adriana, ¿cuántos estudiantes, cuántos tienen 10 años? Disculpe, dices que no puede ver porque no tengo el libro. ¿Aún no tienes tu libro? No todavía. Hay que procurar, por favor, ya tener libro, ¿sí? ¿Cuántos son, Adriana? 10. Ok. Le pregunto ahora a Alexander, ¿cuántos tienen 11 años, Alexander?
Se prepara Ángela, Antonio. Estoy ahorita con Alexander. ¿Cuántos tienen 11 años, Alexander? 6. 6. Ok. Ojo que si nos equivocamos en uno, nos equivocamos en todo. Para todos, vamos contabilizando. Ángela, ¿cuántos tienen 12 años? Mis 8, pero en la 11 a mí me salió 5 y ya calculé y me sale. A mí también me salió 5. Entonces no son 6, son 5. ¿Corroborado? Sí. Ok. Sí, me disculpen. No te preocupes, hijo, listo. Antonio, ¿cuántos tienen 13 años? Y se prepara Ariana. Ariana, bienvenida. ¿Cómo estás, Ariana? Muy bien. Antonio, ¿cuántos tienen 13 años? Antonio, ¿estás ahí? ¿No se encuentra Antonio en clase? Creo que no se encuentra. A ver, pasamos a Ariana. Ariana, ¿estás por ahí? ¿Tampoco se encuentra Ariana? No se encuentra Ariana tampoco. Axiel, Sí, Miss. ¿cuántos tienen 13 años, Axiel? Me salió 12, pero no ha sido todo seguro. A ver, contabiliza nuevamente y comprueba. A ver, Y pasamos a Cristina. Cristina, ¿cuántos tienen 14 años? ¿Cuántos contaste? Miss, ahorita no tengo el libro en la mano. ¿Y dónde está tu libro? Es que fui a la casa 15, de mi profesora. prima y pues lo dejé ahí. Necesitas tener tu libro en la mano y más aún cuando Así tenemos que clases. justo fui a la casa de mi prima para que me explicara algunos temas y me olvidé el libro. Ok, entonces recuerden que todo lo que ustedes me dicen yo lo voy a informar a las familias por Fubicol, que no están trayendo libro, algunos no contestan. Ok, seguimos con Diego. Diego, ¿cuántos tienen 14 años, Diego? Es la página 33, Diego. Desde un inicio estamos ahí. Muchas gracias, Ángela. A ver, Diego, ¿cuántos tienen 14 años? 12. También 12. Ok. Vamos a contabilizar. Aquí es 10 y 5, 15 y 8, 23, 23 y 24, 47. Hay un total de 47 encuestados. ¿Cuántos datos tenemos ahí en el libro? ¿Cuántos datos son? ¿Son 47 datos en total los que están ahí en el libro? 50. 50, entonces falta. ¿En cuál no se ha contabilizado bien? Miss, en el 14 son 15. Muchas gracias, Vania. Entonces ahí están los 3 que nos faltaban, 15. Ahora sí, 50. Corroboramos en la frecuencia absoluta. Recuerden que copiamos el primero, y vamos sumando de forma cruzada. Vamos a ver, nos debe resultar el total de datos. Aquí es 35 y más 15, 50. Listo, efectivamente. Acá vamos a agregarle total. Seguimos con la frecuencia relativa. ¿Sí? Aquel día hemos practicado cómo determinar la frecuencia relativa. Sigo preguntando. Me quedé en Diego. Continuamos con Dominic. Dominic, ¿cuánto es la primera frecuencia relativa? ¿Qué tenemos que hacer para calcularla? Dominic.
Dígame, Miss. ¿Qué tenemos que hacer para calcular la primera frecuencia relativa? Se tenía que... ¿Esa era la de porcentajes? No. No, antes de porcentaje. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? ¿Qué dividimos? El 10 entre 100. Entre 100 no, el 10 sí, pero no es entre 100, es entre el total de datos. ¿Cuánto es el total de datos? 50. Muy bien. ¿Y cuánto es 10 entre 50? Dígame, Miss, se escucha entrecortado, es mi internet. 10 entre 50, ¿cuánto es? Pues 0, 0. 0.2. Muy bien. O 0,20, ¿verdad? Listo. Seguimos. Dime, Cristina, ¿te salió también 0,2 o algo más deseas complementar? No, Miss, era eso, era de 0,2. Ok, muy bien. Seguimos. Miss, Dime, una Dominique. pregunta. En caso de que hagamos esto en una práctica o en examen, Ujú. los porcentajes se pueden usar calculadora o todos van a tener que ser a mente. En este O caso, resolviendo. la actividad de este tema va a ser por Jamboard, entonces pueden utilizarlo. Cuando Ok. nos toque presencial, se darán las indicaciones para que puedan traer sus materiales. Pero Ok. ojo, que no se va a permitir celulares. Muy bien. Continuamos. Siguiente, Eric. ¿Cuánto nos resulta en la siguiente frecuencia relativa? ¿Sí, Miss? ¿Cuánto te resulta la siguiente frecuencia relativa? ¿Qué tienes que dividir? 5 entre 50. Ok. ¿Cuánto te resulta? 0,1 o 0,10. Ok, muy bien, Eric. Seguimos con Esteban. La siguiente frecuencia relativa. De la edad de 12. Exacto. Ajá. ¿Cuánto es? $0,16. Perfecto. 0,16. 8 entre 50. Muy bien. Seguimos con Fabio. ¿Cuánto te resulta la siguiente frecuencia relativa? Fabio, are you here? Oh, Yes, no. teacher. Repeat me. Ok. A ver. 2 entre 50. Ah, ¿Cuánto? eso es fácil. Sí. A ver. 2 entre 50. No 0, sé. Dime. no. Sí. 0,24. Ok, muy bien. Y terminamos esta parte con Gabriela. Gabriela, ¿cuánto nos da la última frecuencia relativa? 1. ¿Cuánto? ¿Cuánto nos da? 1. ¿Por qué sería 1? ¿Qué has dividido? Recuerda que cada frecuencia relativa, y siguiendo lo que hemos estado explicando con tus compañeros, es cada frecuencia absoluta entre el total. ¿Por qué te da 1? Incluso están las flechitas. Gabriela. A ver. Un momentito, Cristina. Vamos a ver lo que nos responde Gabriela. ¿Cuánto nos da Gabriela? ¿Qué tienes que hacer? Dividir, pero no era sacar. ¿Qué vas a dividir? Se me sale 0,3. Pensé que era como el total de todo. Por eso dije 1.
Ay, no. El total aquí, la última frecuencia relativa, 0,3 o 0,30. Listo. Cristina, dime, llegamos a la unidad porque debes sumar 1 todo. ¿Suma 1? Sí, Miss. Sí, entonces vamos bien. En este caso no nos piden frecuencia relativa acumulada, pero recuerden que la frecuencia relativa acumulada, es decir, la H mayúscula, es la suma también de las frecuencias relativas, lo que nos acaba de decir Cristina, ¿verdad? Listo, muy bien. Seguimos. Nos quedamos en Gabriela. Seguimos con Joan. Joan, ¿cuánto nos da el primer porcentaje? Se prepara Nadira, Rodrigo, Shadia, Úrsula. 20%. Muy bien. Siguiente, Nadira. Un 10%. Muy bien. Siguiente, Rodrigo. 16%. Muy bien. Shadia, el siguiente. Shadia. Sí, Miss. Recuerden que todos deben seguir la clase. El siguiente, Shadia. 24%. Muy bien. Úrsula, el último. 30%. Muy bien. Le pregunto ahora. A ver. A Vania. Vania, ¿cuánto debe sumar todos los porcentajes para verificar que todo está correcto? 100. 100. ¿Y suma todo 100? ¿Suman 100? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, cada frecuencia relativa porcentual, que conocemos como porcentaje, se determina multiplicando cada frecuencia relativa por el 100%. Listo, muy bien. Entonces ya tenemos aquí completa nuestra tablita para responder las preguntas en las que nos ayudará Viviana y Williams. Viviana, atenta por favor, nos dice, ¿en cuánto excede el número de niños de 14 años a la cantidad de niños de 11 años? Entonces, si te preguntan en cuánto excede uno del otro, ¿cuál será la estrategia a realizarse? Sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Qué opinas? Voy a dejar aquí solamente las preguntas. Esto de aquí ya está en la anterior diapositiva. Viviana, ¿estás ahí? Sí, Miss. Muy bien, Viviana. Si me dicen en cuánto excede el número de niños de 14 a la cantidad de niños que tienen 11, ¿qué tengo que hacer? ¿Sumar, restar? Para saber cuánto. Recuerda que en cuánto excede es para saber también cuántos más hay unos que otros. ¿Tendremos que sumar o restar para saber ello, la diferencia? Sumar. ¿Sumar? ¿Qué opinas, Williams? ¿Tendríamos que sumar para saber en cuánto excede uno del otro? Sí. Sí, nos dice. Entonces, si a mí me dicen en cuánto excede, es como el ejemplo que les dije, es como que me pregunten cuántos más hay unos que otros. Sería más o menos como la diferencia, ¿verdad? Entonces, en todo caso, sería una resta. Claro, como me piden comparar dos cantidades, los que tienen 14 y los que tienen 11, ¿en cuánto excede? ¿En cuánto gana uno más que el otro? Entonces, para saber en cuánto, hay una diferencia ahí, que sería a partir de la sustracción. Exacto, muy bien. Entonces, me están hablando sobre el número de niños de 14 años. ¿Cuántos tienen 14 años? Pueden participar todos. ¿En qué me tengo que fijar? ¿Frecuencia absoluta o en qué? Frecuencia absoluta. Muy bien. ¿Y cuántos tienen 14 años? ¿Cuántos tienen? 15. Muy bien. Y me piden para saber el exceso con los de 11. ¿Cuántos niños tienen 11 años? 5. Muy bien, 5.
Y la estrategia para saber en cuánto excede sería prácticamente restar, ¿no? Restamos estas frecuencias absolutas, en la cual nos daría 15 menos 5, 10. Entonces podríamos decir que excede en 10 niños. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice, ¿cuál es el valor de la frecuencia absoluta 3 más la frecuencia absoluta acumulada 2 menos 4 veces la frecuencia relativa 5? Entonces, recordemos que cada frecuencia, sea absoluta, absoluta acumulada, relativa, etcétera, llevan un número de acuerdo a la fila en que se encuentran. Como me piden frecuencia absoluta 3, que es la F minúscula, frecuencia absoluta 3, me están pidiendo la frecuencia absoluta que está en el tercer lugar. ¿Cuánto sería? La frecuencia absoluta 3. Cristina. 8. Muy bien, 8. Vamos a ir colocando primero. La frecuencia absoluta acumulada 2, ¿cuál sería? 15. Muy bien. Recuerden que llevo un número de acuerdo a la fila en que se encuentran. Entonces, la frecuencia absoluta 2 es 15. Y también nos piden la frecuencia relativa 5. ¿Cuánto es la frecuencia relativa 5? ¿Cuánto es? 0,30. Muy bien. 0,30. Y bueno, y luego me piden realizar operaciones con ello. Nos están pidiendo frecuencia absoluta 3, que es 8, más la frecuencia absoluta acumulada, que es 15, es la segunda, menos 4 por la frecuencia relativa 5. ¿Cuánto nos resulta la multiplicación? 4 por 0,30. 1,2. Muy bien. Tenemos sumas y restas. Empezamos de lo primero a lo último. ¿Cuánto nos da esta operación? 22,2. 22,2, ¿segura? A ver, verificamos. Aquí primero tenemos 23. Y 23 menos 1,2, ¿cuánto es? 22,2. No. 23,0. Le agregamos tantos ceros para que se pueda restar. Las comas siempre van alineadas. ¿Cuánto nos da 23 menos 1,2? 21,8. Perfecto, 21,8. Cuidado con las restas de decimales, por favor. Listo. Entonces, más que todo nos ha servido para identificar, ¿no? Que cada número es dependiendo de la fila en que se encuentre. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? ¿Todo está ok? Todo claro, profesora. Muy bien. Nos quedan 6 minutos para terminar esta primera parte. Vamos con la 5. Nos dice, se realizó una encuesta a un grupo de personas respecto a qué valor ético practican más. Los resultados se muestran en la siguiente tabla de distribución de frecuencias incompleta. Les pregunto en primer lugar, ¿cuál es la variable que está aquí en cuestión? ¿Cuál es la variable en cuestión? ¿Qué es lo que se quería saber o para qué es esta tabla? ¿Qué es lo que se desea conocer? La suma de los valores de X, Y y Z. Esa sería la variable estadística. Recuerda que la variable estadística es lo que está en el estudio. ¿Para qué se realizó esta encuesta? ¿Qué se quería conocer en esta encuesta?
Cristina. El Perdón, valor Ángela levantó primero la mano. No había visto, perdón, Ángela. Efectivamente, el valor ético. Y nos dan como valores, o bueno, como respuestas a estas preguntas, que votaron entre responsabilidad, respeto, honestidad y solidaridad. Y tenemos una tabla incompleta que hay que ir completando, de acuerdo a las propiedades que conozcamos, ¿no? ¿Con qué podemos empezar a completar? Recuerden que no me van a decir Miss, en el rectángulo de arriba, en el de abajo, no. Lo pueden nombrar por el número de fila en la que se encuentra cada frecuencia. ¿Con qué frecuencia podemos empezar a completar? Cristina. Frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuál? ¿En qué caso? La 1, 2, 3. En la responsabilidad, para saber. ¿Y qué número lleva esa frecuencia absoluta acumulada? Recuerda que... A ver, recuerden que cada frecuencia se le coloca un número de acuerdo a la fila. Si yo quiero contestar lo que diría aquí, tengo que decir frecuencia absoluta acumulada 1, porque está en la primera fila en completar. ¿Esa es la que quieres mencionar, Cristina? Sí, Miss. Ok, entonces recuerda, esa frecuencia absoluta acumulada 1. ¿Y qué iría ahí, Cristina? 80, si más no me equivoco. Muy bien. Se repiten los primeros porque va sumando. Axiel, ¿con cuál continuarías? Me podría también empezar con la frecuencia absoluta 2 y la frecuencia relativa 2. Para saber La frecuencia absoluta 2 y la frecuencia relativa 2. ¿Y qué obtendrías ahí? Ahí obtendría el total de la suma de la frecuencia absoluta. El total de todas las personas encuestadas. El total de personas encuestadas. Ok, a ver, menciónanos. Dividiría 40 entre 0,25 y me sale 60. 40 entre 0,25. Y me sale 160. ¿Y por qué sería 40 entre 0,25? ¿De dónde nació? Nació de, ¿cómo se llamaba? De la fórmula de que tendríamos que dividir la frecuencia absoluta entre el total y ahí saldría la frecuencia relativa. Exacto. Lo que nosotros hemos aprendido es dividir, ¿no? Para la relación que hay entre frecuencia absoluta y frecuencia relativa es que si yo divido cada frecuencia absoluta entre el total, me da la frecuencia relativa de la misma fila. Entonces yo divido la frecuencia absoluta 40 y lo divido entre el total de datos que no sé, pero le pongo n, igual a 0,25, determino la cantidad. Entonces lo que ya realizó Axiel es un paso más, que es dividir 40 entre 0,25, que también me da n. ¿Y cuánto te dio, Axiel? 160. Ok, 160. Entonces puedo decir que en total hay 160 encuestados. Fabio. Profesora, ¿por qué puedo darme el lujo de pasar 0,25 a n? Porque recuerda que n pasaría a multiplicar y sería 40 igual a 0,25n. Como quiero n, dejo a n aquí y el 0,25 lo paso a dividir. Ah, ok, Miss. Está bien, está bien. Muy bien. Listo. ¿Qué más puedo conocer? Vamos. ¿Puedo conocer la segunda frecuencia absoluta acumulada? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto sería? ¿80 más 40? 120. ¿Puedo saber la frecuencia absoluta 3? Sí. Exacto. ¿Cómo la determino? Frecuencia absoluta 3 entre el total de datos, que ya sé que es 160, me debe dar la frecuencia relativa de esa misma fila, que es 0,15. 160 que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Cuánto nos da la frecuencia relativa 3? Perdón, frecuencia absoluta 3. 24.
Listo. Y como en total hay 160 y ya tengo 80, 40, 24, ¿cuánto valdría X si falta para llegar a 160? ¿Cuánto valdría? 16. Muy bien, 16. Ya tengo un primer valor de los que nos piden. Y vamos sumando cruzado. 120 más 24, 144. 144 más 16, 160. Sí es correcto porque me da la suma. Terminamos con las frecuencias relativas. La frecuencia relativa 1, ¿cuánto me da 80 entre 160? ¿Cuánto nos da? 0,5 o 0,50. El último, 16 entre 160. 0, ¿cuánto? 0.1. Ok, o 0,10, que es lo mismo. Listo. Frecuencia relativa acumulada. ¿Qué quiere decir? Que sumamos todo, 0,50. Cruzadito vamos sumando. Ya hallamos Z, 0,75. Por acá sería 0,90. Y me da 1, que es el total de todos los decimales. Listo. Ya tenemos entonces para contestar nuestra pregunta. Nos piden que completemos la tabla, ya está, y determina el valor de X más Y más Z. Tenemos el valor de X, tenemos el valor de Y y tenemos el valor de Z. ¿Cuánto nos daría entonces ese cálculo? Cristina. Sí, 160,75. Ok, entonces podemos decir, por lo tanto, que A más B más C, donde eran 16 más, sería 16 más 144. ¿Cuánto me dijiste, Cristina? ¿Cuánto dijiste, Cristina? Dominic, tu micrófono, por favor. Cristina, ¿estás por ahí? ¿Cuánto no me dijiste? 160,75. Listo, 160,75, entonces sería la suma. ¿Sí? Entonces, con estos conocimientos de que cada frecuencia absoluta entre el total me da cada frecuencia relativa de la misma fila, podemos completar todo. Bueno, y aparte que ya sabemos que las acumuladas son las sumas de la frecuencia absoluta y frecuencia relativa. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hemos terminado hasta aquí, donde también nos ha permitido registrar variables, identificarlo más que todo, ¿no? Interpretar respuestas, al igual que en las anteriores. Muy bien, y terminamos ya con la última para terminar. La 1 es fácil, por eso que no la hemos realizado, ¿no? Es simple. Dice, interpreta la siguiente tabla que muestra el número de ruedas que tienen ciertos vehículos que se encuentran en un taller eléctrico. En este caso, recuerden que lo que nos dan aquí es nuestra variable estadística y lo que está debajo son los valores de esa variable estadística. Dime, Fabio. Profesora, ¿podría retroceder un ratito porque se me cortó el internet en la última parte de la Ahí está. Ya. Muy bien. Gracias, miss. Listo, entonces nos dan acá una condición. Nos dicen, si 3 veces la frecuencia relativa 3 es igual a 7 veces la frecuencia relativa 4, y justo son las incógnitas, calcula el valor de la frecuencia relativa 3. Entonces, aquí es como razones, ¿no? Si yo junto, obviamente con las propiedades respectivas, las frecuencias relativas, ¿cómo me quedaría? La frecuencia relativa 4, que está multiplicando, puede pasar a dividir. Y aquí nos queda 7, y aquí el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Se forma una razón. ¿Y toda razón va acompañada de qué? De una. Porque yo no puedo decir que la frecuencia relativa 3 es 7. Yo no puedo decir que la frecuencia relativa 4 es 3. Eso no quiere decir. Siempre va acompañado de qué? De una cons.
¿qué? Constante. Entonces, le colocamos K. Entonces, la frecuencia relativa 3 es 7K y la frecuencia relativa 4 es 3K. Entonces, eso lo completamos aquí. Les pregunto, ¿qué podemos hacer para saber cuánto vale K? Porque es lo primero que necesitamos. Profesora, ¿por qué le ponemos K? Porque recuerda que al formarse una razón, esos no son sus valores, sino que son múltiplos de esos valores. Por tanto, va acompañado de una constante. No son sus valores reales. Son razones. Un número es a otro como otro es a otro. Dime, Axiel. Se pueden sumar y luego se iguala lo que queda de la resta. ¿Y cuánto suman? Todo 1. Muy bien. Vamos a sumar 0,20 más 0,30 más 7K más 3K, 10K igual a 1. Tengo por acá 0,50 más 10K igual a 1. 10K, si el 0,5 pasara a estar a 1, sigue quedando 0,5 o 50. ¿Y cuánto valdría acá? ¿Cuánto vale K? Si el 10 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Cuánto sería? 0,05. Muy bien, 0,05. Entonces, el 1 lo voy a colocar aquí. Como me piden solamente la de la frecuencia relativa 3, reemplazo 7 por 0,05, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? $0,35. Muy bien, 0,35. El valor de la frecuencia relativa 3 es 0,35. Listo. Entonces, hemos logrado trabajar con variables, sus tipos, frecuencias absolutas, relativas, porcentual, interpretar datos de la tabla a través de las propiedades respectivas. Que, por ejemplo, que todas las frecuencias relativas suman 1, que cada frecuencia absoluta entre el total da la frecuencia relativa de la misma fila, todos los porcentajes deben sumar 100, ¿no? Con esas propiedades vamos completando tablas. Quisiera saber si hay alguna duda o pregunta hasta aquí. Cristina. Miss, creo que podría explicar el problema 6 otra vez. Ok. Nos están dando una condición en la cual la planteamos como razón, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Juntar las variables en un miembro, juntar los datos numéricos en otro miembro. Sin embargo, no son sus valores, sino que están acompañados de constantes. La frecuencia relativa 3, 7K, frecuencia relativa 4, 3K. Todas las frecuencias relativas deben sumar 1. Sumamos todas, despejamos K, que es la incógnita, y nos da 0,05. Como nos piden la frecuencia relativa 3, reemplazamos K y la multiplicamos por 7, y nos da 0,35. Si nos pidieran la frecuencia relativa 4, igual reemplazamos K y lo multiplicamos por 3. Pero en este caso solo nos piden la 3. Entonces hasta ahí llegamos. ¿De acuerdo, Cristina? ¿Sí? ¿No? No, sí, Miss. Muy bien. Entonces, ahora terminando la clase les va a llegar a ustedes el Jamboard. Terminando la clase les va a llegar, ¿sí? El Jamboard para que ustedes puedan ya trabajar esta situación. Solo es una situación. ¿De acuerdo? Solo es una situación que les va a llegar a ustedes ahora terminando
para que la resuelvan también, para hacer sus tablas, contestar las preguntas, y les va a llegar junto con la rúbrica. La rúbrica es importante. ¿Qué pasa si la rúbrica te dice que hay puntaje para que redactes la respuesta y tú no viste la rúbrica y no redactaste? Recuerden que es responsabilidad de cada quien, porque la rúbrica se envía siempre con tu actividad. Y si te pide que redactes respuesta porque tiene puntaje, redáctala, porque si no vas a perder esos puntos. Hay que tener cuidado ahí, ¿de acuerdo? Si no te pide redactar respuesta porque no hay un puntaje para la redacción, es porque para esta actividad no ha sido necesario. Pero siempre verifica tu rúbrica, por favor. Muy bien, entonces hemos terminado ya con ello. Nos hemos pasado 10 minutitos de la hora que se dijo, pero ahora sí empezamos con lo otro. Ahora sí empezamos con lo otro. Voy a compartir ahora en las otras diapositivas. Recuerden, ese libro debe estar completo para el viernes. Se va a revisar, por favor. Muy bien, ahora sí. Vamos a iniciar la unidad 2. Iniciamos la unidad 2. Recuerden que cada unidad se trabaja con un enfoque transversal. El enfoque con el que trabajaremos es el enfoque de derechos. Vamos a colocarlo aquí. Aquí, vamos a colocarlo. El enfoque con el cual empezamos esta unidad es el enfoque de derechos. Yo les pregunto. Bueno, vamos contestando las preguntas porque ahí también hay una pregunta respecto a los de derechos y vamos mencionando también. Iniciamos esta unidad 2 con el enfoque de derechos. Ese va a ser nuestro enfoque para esta unidad. Empezamos con estas preguntas que nos dicen lo siguiente. ¿Qué significan los derechos para ti? ¿Quién me puede decir? Algo corto, una idea concreta, en una sola palabra tal vez. ¿Qué significan los derechos para ti? ¿Qué opina? A ver... Ariana, ¿estás por ahí? Hace un momentito te llamé, pero creo que no me escuchabas. No sé si estás por ahí. Sí, Miss, acá estoy. Muy bien, Ariana, hace un momento te daba la bienvenida. Sí, vamos a trabajar este año nuevamente juntos y me da mucha alegría que estés acá nuevamente con nosotros. A ver, Ariana, dinos, ¿qué significan los derechos para ti? Algo conciso. Quizás tiene enfoque entre métodos, algunas herramientas o derechos quizás humanos, ¿verdad? Ok. Puede referirse a uno de esos dos ramas. Ok. Nos menciona Ariana sobre métodos. ¿En qué casos los derechos se relacionarían con métodos? Quizás calculando algunos términos con algunos no sé, es que si es en el ámbito matemático, no sé a qué se referiría derechos. No es ámbito matemático, estamos en el enfoque, enfoques transversales. Enfoques es a nivel macro, a nivel contexto, no matemática. Por eso, ¿qué significan los derechos para ti? ¿Tienes derechos? ¿No tienes derechos? ¿Derecho a qué? Directamente me voy a los derechos humanos, ¿no? Que permiten que una persona pueda, quizás tener voz, quizás tiene libertad, así. Exacto, muy bien, ¿no? Viéndolo por el contexto de derechos humanos, claro que sí, ¿no?
nos permiten a cada uno de nosotros y a toda persona desenvolvernos responsablemente también en nuestro entorno, en la sociedad, ¿no? Entonces, muy bien, Ariana, muy bien. Entonces vamos viéndolo por ahí. Siguiente pregunta. ¿Podemos hablar de derechos sin hablar de deberes? ¿Sería correcto solo exigir mis derechos y no tener en cuenta mis deberes? No, ¿cierto? Van de la mano. Van de la mano. Todos los deberes, o viéndolo como responsabilidades de nosotros mismos, van de la mano con que yo pueda exigir mis derechos. Y van muy de la mano. No significan lo mismo. Uno es lo que tengo desde el nacimiento, lo que tenemos, ¿no? O lo que nos hace alzar nuestra voz, como bien nos decía Ariana. Pero también desde que nacemos tenemos deberes, tenemos derechos. Y vamos a centrarnos específicamente aquí en esta problemática con la que iniciamos la unidad 1, ¿no? Que era sobre el derrame de petróleo. Entonces, y nos vamos a enfocar en la flora y fauna, específicamente en la fauna para esta pregunta, donde nos dice, ¿qué opinas respecto a que toda persona tiene el deber de procurar la protección y el bienestar de los animales, cualquiera sea su especie, evitando causarles daño? ¿Qué opinan sobre ello? A ver, ¿qué me puede decir Axiel? ¿Qué opinas al respecto? Voy a sombrear en la pregunta donde estamos. ¿Qué opinas, Axiel? Que se tiene que, bueno, más que todo el respeto hacia a los animales, porque también siguen siendo seres vivos. Igual que nosotros, los humanos. Muy bien, entonces, hablar de un deber, una palabrita muy importante que mencionó Axiel, hablar de deber ante los animalitos, sea cual sea la especie, es que merecen respeto, ¿no? Merecen respeto, merecen cuidado, ¿no? Procurar su bienestar es muy importante para nosotros y lamentablemente es un hecho que sacudió al país a inicios de este año, ¿no? En lo cual se ve afectado muchas especies marinas, de la superficie también, ¿no? Las aves, la flora también, ¿no? La flora también. Entonces, nosotros como personas, bueno, no, como seres humanos, le debemos respeto, ya que son parte también de nuestra naturaleza. Ahora, recién entramos a lo matemático, ¿no? Entonces, ¿qué concepto matemático podría guardar relación, por ejemplo, con la ayuda de animales por parte de organizaciones cada cierto tiempo? Relacionemos. Si hay organizaciones que asisten cada cierto tiempo a ayudar a los animales, ¿con qué concepto matemático podría tener relación? ¿Quién me podría decir? Por ejemplo, si decimos que una organización va cada 5 días, por ejemplo, ¿con qué concepto matemático tendrá relación? Recuerden que estamos en la competencia de cantidad. Volvemos al primer compartimiento de nuestro cuaderno. Cantidad, números, cantidades. ¿El conteo? Tiene que ver con conteos, ya. Pero si yo digo que una organización va cada cierto tiempo, por ejemplo, cada 5 días a ayudar a los animalitos, vamos a poner opciones. ¿Tratará de múltiplos o divisores? Si va cada cierto tiempo. Cada 5 días, por ejemplo. Múltiplos. Exacto. Va a tratar de múltiplos. Iría, por ejemplo, si decimos cada 5 días, iría, numeremos a los días. Iría el día número 5, el día número 10, el día número 15, ¿no? Por más de que múltiplos, el primer múltiplo sea el 0, en el contexto necesitamos analizar y seleccionar los datos que nos servirían para dar respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver esta relación, ya que hemos visto también que muchas organizaciones fueron en ayuda, pero en esta situación nos
nos invita, ¿no? A crear también problemas relacionados a nuestra área, ¿no? Y poder seguir trabajando. Ahora, ya que nos encontramos en ello, ¿sí? Es importante mencionar lo siguiente. Voy aquí a duplicar la diapositiva. Y esto va para todos nosotros. Cada bimestre trabajamos con un producto final. En este caso sería el producto final del primer bimestre. Vamos a colocar acá primer avance que se presentará el día, estamos aquí, obviamente se va a presentar virtual. El día, ¿dónde estamos aquí? El día 11. Hasta el día lunes 11 de abril. Se va a presentar un primer avance. No necesariamente del producto, pero sí lo que necesitaremos para el producto. Para el producto final es elaborar un álbum virtual. Puede ser a través de diapositivas, ¿no? O de algún material que se asemeje a un álbum, ¿no? Un álbum, varias láminas, varias hojas, ¿no? ¿De qué va a tratar tu primer avance? Vas a investigar, tiene relación con lo que investigaron ustedes, bueno, algunos, para la primera clase de sistema de numeración. Investigar de 5 a 10, vamos a poner ahora sí cantidades, investigar de 5 a 10 hechos con hechos respecto al derrame de petróleo en Ventanilla que contengan cantidades, y vamos a redundar aquí para que se entienda, numéricas. Ejemplo. En un inicio, todo esto se registra. Ojo, y les estoy colocando el ejemplo, ¿por qué? Porque en la actividad del sistema de numeración algunos solo ponían el número. Por ejemplo, 6.000. ¿Y dónde está el hecho? ¿A qué refiere 6.000? ¿6.000 qué? Tienes que colocar el hecho. Recuerden que, hablando del enfoque de la unidad 1, enfoque ambiental, y sumando a este enfoque de derechos, la primera forma de repente crear acciones o motivar acciones, incentivar a las personas, lo primero siempre es informarnos. ¿Sí? Entonces, van a investigar de 5 a 10 hechos respecto al derrame de petróleo en Ventanilla que contengan cantidades numéricas. Ojo que no dice solo cantidades, son hechos que contengan cantidades. Por eso que voy a colocar acá el ejemplo. Una oración simple. En un inicio se mencionó que se derramaron 6.000 barriles de petróleo. Todo esto es un hecho que contiene una cantidad numérica. Entonces, tú vas a investigar así. No pido párrafos, ojo, no pido párrafos, solamente simples oraciones. Por ejemplo, la superficie del mar que fue afectada, ¿no? Pero tienes que colocar tantos kilómetros cuadrados fueron afectados de las playas de tal. Es decir, solamente una oración que contenga la cantidad numérica. Por eso que te estoy colocando acá el ejemplo. En un inicio se mencionó que se derramaron 6.000 barriles de petróleo. Bueno, ¿no? Con respecto a, ya estamos acá en esta problemática del derrame de petróleo en Ventanilla. Entonces vas a investigar de 5 a 10 hechos con respecto a ello que contengan cantidades. Registrarán, ¿sí? O acabamos de se registrará en un Jamboard que se compartirá hoy 4 de abril. Entonces, hoy 4 de abril se les va a compartir a ustedes un Jamboard al final para que vayan registrando lo que van investigando. Ojo que no hay que esperar el domingo, se está diciendo ahorita, una semana antes.
Vas investigando de 2 en 2, de 5 en 5, lo termino hoy de todo, ya eso es eso puedes verlo tú. Investigar de 5 a 10 hechos, ni más ni menos, ¿de acuerdo? Quisiera saber si hay alguna pregunta sobre este primer avance. Fabio. Profesora, en resumen tengo que investigar, por ejemplo, ya, si yo quiero investigar 7 hechos y como lo menciona el ejemplo, lo pongo en el Jamboard. Nada Que más. contengan cantidades, obviamente, tus hechos, con respecto a esta problemática. ¿El Jamboard por dónde lo va a mandar? Por Classroom. Se enviará por Classroom. ¿Ahorita o nunca? Al finalizar nuestra clase. Ok, miss. Muy bien. ¿Alguna otra duda para continuar? Muy bien. Era importante mencionar ello porque esto trata también de esta competencia de cantidad. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, pasamos a nuestra clase que se va a denominar de acuerdo a nuestra situación inicial, reconocemos nuestro deber con los animales. Reconocemos nuestro deber con los animales es que se va a llamar nuestra clase del día de hoy. Recuerden que volvemos al primer compartimiento de nuestro cuaderno. Volvemos al primer compartimiento de nuestro cuaderno. No voy a escribirlo al último donde estaba escribiendo estadística. ¿De acuerdo? Dime, Cristina. Miss, o sea, la información que ha pedido que tenemos que buscar es sobre aritmética. Sobre cantidad, ajá. Ok, Miss. Muy bien. Entonces, recuerden que eso, lo que van a investigar, lo van a registrar en un Jamboard. Dime, Rodrigo. O sea, Miss, ¿por cada bimestre habrá un trabajo final de cada competencia o no necesariamente? No de diferentes, tal vez la otra bimestre también nos toque de cantidad, pero cada bimestre, igual que el año pasado, cada bimestre tiene un producto. Muy bien, entonces colocamos ahí 4 de abril del 2022. Estamos en cantidad, primer compartimiento de tu cuaderno. ¿Sí? Primer compartimiento, ahí donde habías copiado sistemas de numeración. Ahí empezamos con este tema de reconocemos nuestro deber con los animales, hoy 4 de abril del 2022. Ese es el propósito. Ese es nuestro título. ¿Y cuál es el propósito, miss? Nuestro propósito será resolver situaciones aplicando propiedades de los números. Resolver situaciones aplicando propiedades de los números. Muy bien. Entonces, empezamos con nuestra situación inicial aquí, donde nos dice lo siguiente. Las playas de Ventanilla fueron afectadas por el derrame de petróleo en enero del 2022, por lo que diversas organizaciones comentaron que también se vieron afectadas la flora y fauna. El Estado reconoce que toda persona tiene el deber de procurar la protección y el bienestar de los animales, así como también a toda la naturaleza. En consecuencia de esta problemática, podemos realizar el siguiente ejemplo. Si la organización A asiste en ayuda a los animales del área afectada cada 2 días, la organización B cada 3 días y la organización C cada 6 días, además el 20 de enero asisten las 3 organizaciones, asistieron, determina la fecha más próxima donde se volverán a encontrar las 3 organizaciones. Muy bien, entonces, esta situación inicial, como en todas las anteriores, la vamos a desarrollar en Jamboard para que ustedes lo tengan de inmediato y la puedan ir copiando también. Ingresen al Jamboard, por favor, que les ha llegado ya desde ayer. Bueno, ayer se mandó. Ingresen al Jamboard. Está también ahí el sílabo con el que vamos a trabajar. Entonces ya puedes ir repasando las clases que vienen, ¿no? Muy bien. Nos dice aquí entonces, vamos a colocar los datos, nos están diciendo que la organización A va cada 2 días.
Nos dicen que la organización A va cada 2 días. Entonces vamos a registrar acá los datos para ir respondiendo. Organización A va cada 2 días. Nos dicen respecto a la organización B, asiste a ayudar a los animalitos cada 3 días. Y nos hablan respecto a la organización C, que va a ayudar a los animalitos cada 6 días. Vuelvo a preguntar, ya que esta pregunta se hizo en un comienzo. ¿Con qué concepto matemático se relaciona que una organización, en este caso, asista cada cierto tiempo a brindar ayuda? Múltiplos. Múltiplos, perfecto. Entonces, vamos completando aquí. Necesitamos los múltiplos de 2. Necesitamos los múltiplos de 3. Y necesitamos los múltiplos de 6. Vamos a ver, ahora, yo les pregunto, ¿los múltiplos son finitos o infinitos? Porque resulta de multiplicar infinitos, muy bien, infinitos. Entonces, vamos a empezar con los múltiplos de 2. A ver, empezamos. Voy a nombrar a alguien. Cristina, ayúdanos. ¿Cuáles son los múltiplos de 2? Recuerda que múltiplos de todos siempre será el 0 primero. ¿Quiénes seguirían? Dime los 10 primeros. 2, 4, 6, 8, 10. Los 10 primeros, aún vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos. 10, 12, 14, 16. ¿Ya vamos 10? 3, 6, 9, 18. Ok, muy bien. Y como son infinitos, le podemos poner puntos suspensivos que aún continúan. Ángela, ayúdanos con los múltiplos de 3, los 10 primeros también. Profesora, Ángela me escribió hace un rato y me dijo que por su casa está mal el internet y que no está participando en clase ahorita por eso. Ok, muchas gracias, Fabi. Entonces tú, Fabi, ayúdanos. Múltiplos de 3. Ya, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 27. Muy bien, hasta aquí, los 10 primeros. Okay. Muchas gracias. Y terminamos con múltiplos de 6. Shadia. El 0, el 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Ok, ahí vamos 10 ya, me parece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí. Y obviamente seguirían, claro que sí. Muy bien, ahora, ya sabemos que la organización A va cada cierto tiempo, cada 2 días, la B cada 3 días y la C cada 6 días. Ahora, la pregunta es, ¿no? O bueno, en este caso empieza la pregunta desde que nos dicen que ellos van juntos, o es decir, se encuentran el 20 de enero. ¿Y cuál sería la fecha más próxima en volverse a encontrar las 3 organizaciones? Entonces, ¿qué tendríamos que considerar para dar de respuesta la fecha más próxima en la que las 3 se encuentran? ¿Qué tendríamos que considerar en los múltiplos? El mínimo con un múltiplo. Ok, pero con respecto a múltiplos sería el común, ¿no? El mínimo común, múltiplo, trata de común. ¿Cuál sería el primero? O el más próximo, que ocurre en los 3, obviamente el común. The 6. Muy bien, ahora yo les pregunto, ¿podemos decir 0? Según el contexto.
En el inicio les comenté, si bien el No. 0 es múltiplo de todos, se analiza el contexto para dar la respuesta. Yo no puedo decir van a ir cada 0 días, ¿no? Entonces, según el contexto, la fecha más próxima será en 6 días. Si fueron el 20, ¿qué día irán, Fabio? Irán el 26. Muy bien, entonces si se encontraron el 20 de enero, lo que tenemos que hacer aquí es sumar desde el 26 días más y podríamos decir ya como respuesta que se volverán a encontrar el 26 de enero. Ahora, hasta aquí hemos utilizado la noción de múltiplos, nada más. Sin embargo, como bien dijo Fabio, podemos haber determinado el mínimo común múltiplo de los 3 números y nos resultaba también 6, ¿no? Que era la respuesta. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Profesora, ¿Sí? si por ejemplo no hay contexto y solo me piden hallar el mínimo con un múltiplo de 3 y de 7, no digo de 3 y de 6, ¿yo podría decir que es 0? ¿Cómo? O sea, si no hay contexto, solamente me dice haya el mínimo con un múltiplo de 6 y 7, por ejemplo. ¿Puedo poner 0? Cuando tú hallas el mínimo común múltiplo de los 3, el mínimo común múltiplo de 3, de los 3 números, necesariamente va a ser el número menor común entre los 3. Pero no es 0. ¿Y quién me puede decir por qué no es 0? Porque mira, por ejemplo, de 2, 3 y 6. Mínimo común múltiplo, mitad. Tercia. El mínimo común múltiplo de estos números es 6. ¿Por qué? Porque el 6 contiene a los demás. Veamos uno que no contenga. Por ejemplo, el 2, 4 y 6. Mitad. Otra vez mitad. Tercia. En este caso, el mínimo común múltiplo es 12. Es el mínimo común en los 3 menos el 0. ¿Por qué? Porque según el contexto, el mínimo común múltiplo se usa para coincidencias. Coincidencias de días, coincidencias de minutos, coincidencias de cualquier unidad de tiempo. Y unidades de tiempo no existe el tiempo 0. En cambio, si a mí me dicen, determina los 5 primeros múltiplos de 8, necesariamente tienes que incluir el 0, pero solo cuando te habla de múltiplos. Pero cuando ya hay más números y necesitas hallar el común, no puede ser 0 porque no, en el contexto, en el tiempo, el 0 no está incluido. ¿De acuerdo, Fabio? Sí, profesora. Muy bien. Muy bien. Listo, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Ya para terminar y luego continuamos el miércoles. El miércoles aún continuamos con este tema. Pero sí les pido que vayan reforzando. Este tema lo hemos visto también el año pasado. Entonces, nuevo no es. Lo que va a ser nuevo va a ser la intensificación de los problemas. Pero de ahí, todo sigue igual. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver rápidamente aquí un organizador. Ahora, el propósito debe estar escrito en tu cuaderno, no te olvides. Vamos a ver multiplicidad de múltiplos, divisibilidad que se relaciona con divisores y también divisores de un número. Y aquí también está incluido números primos y números compuestos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos aquí a ver nuestro organizador que vas a copiar luego en tu cuaderno. Está bien conciso. Ahí está. Te voy a enviar también el enlace de este material. Y ya lo hemos visto antes. Vamos a recordar más que todo. Vamos a ver.
Ahí está, ahí está, no tan rápido, para ir hablando un poco. Muy bien, empezamos. Entonces, estamos viendo teoría de números, específicamente propiedades de los números. ¿Cuáles son las propiedades de los números? Los múltiplos, los divisores, hay criterios de divisibilidad, hay números primos entre sí o números PESI, números primos simplemente, números compuestos y el teorema fundamental de aritmética. Los múltiplos, como hemos visto, resultan de multiplicar un número por una cantidad entera. Por ejemplo, cuando nosotros decimos múltiplo de 5, 0, 5, 10, 15, esos números resultan porque yo he multiplicado el 5 por el 0, el 5 por el 1, el 5 por el 2, y los resultados son los múltiplos. Y ya hemos dicho que múltiplo de todos los números. ¿Quién es el múltiplo de todos los números? 0. 0. Ahora, hablamos de divisores. Los divisores, como bien lo dice, su nombre viene de divisiones, ¿no? Es la cantidad contenida en otra un número exacto de veces. Es decir, que cuando yo divido un número entre otro, no me debe quedar residuo mayor a 0, ¿no? Necesariamente el residuo debe ser 0, debe dar una división exacta. Y los divisores sí es una cantidad finita. En cambio, los múltiplos es infinita. Los divisores llegan desde el 1 hasta el mismo número. Entonces, ¿quién es divisor de todos los números? 0. El 0 es múltiplo de todos los números, pero divisor, el 1, muy bien. ¿Qué más vamos a ver luego? Vamos a ver los criterios de divisibilidad que está acá abajo, pero no está porque son varios. Tenemos también, a ver, acá se nos adelantó un poquito. Los números PESI, que son los que tienen en común al 1. Por ejemplo, ¿quién me puede dar dos números que solo tengan en común al 1 como divisor? El 5 y el 7. El 5 y el 7. Los divisores del 5 son el 1 y el 5, del 7, 1 y 7. Solo tienen en común el 1. Entonces el 5 y el 7 son números primos entre sí. O también números PESI. Hablando de números primos, solo tienen dos divisores, la unidad y el mismo número. Por ejemplo, lo que ha mencionado Fabio sobre el 5 y el 7, el 5 es primo, el 7 también es primo. Si juntamos a los dos, son números PESI. Como los números primos tienen solo dos divisores, los números compuestos tienen más de dos. ¿Quién es el primer número compuesto? ¿Quién es el primer número compuesto? 1, 2, 3, 4, 5. 4, muy bien. Seguimos. Y por último, el teorema fundamental de aritmética, que nos dice que todo número se puede expresar en sus factores primos a través de la descomposición canónica. Eso ya lo conocemos nosotros, ya sabemos descomponer números. Entonces, este enlace también te voy a enviar junto con la diapositiva que avancemos hasta donde lleguemos para que lo puedas colocar en tu cuaderno, ¿sí? Está bien concreto y necesario para lo que tenemos que... Profesora, ¿puedo imprimir esto y pegarlo? Puedes ¿O usarlo. tengo que copiarlo en internet? Okay. Puedes imprimir. Gracias. Muy bien. Listo, entonces ya hemos llegado hasta aquí, que es lo que engloba todo lo que vamos a realizar, porque luego ya continuaría, y sí les pido a ustedes también que vayan repasando los criterios de divisibilidad. Luego de los criterios ya es avanzar libro. Entonces, si es que ustedes ya lo tienen en su cuaderno también esto, ténganlo a la mano y repasen, porque cuando haya práctica, que será el viernes, no se va a permitir cuadernos ni libros. ¿De acuerdo? Entonces, desde ahorita vayan repasando los criterios, que son los que terminan en 0 o en par, son divisibles entre 2, los de 3, 4, los que están aquí sobre todo. Y bueno, y luego reforzaremos, estoy aumentando aquí, el teorema fundamental de aritmética, que es descomponer números.
Y ya lo demás, como ven, es resolución. Así que terminaremos el día miércoles. Entonces, hasta aquí voy a enviar para que ustedes ya lo tengan en su cuadernito. Algunos lo van a preferir imprimir, los que no lo pueden copiar bonito, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, chicos, estábamos quedando hasta ahí. Aprovecho, antes, Fabio, de darte el pase, aprovecho para comentarles